Sabemos que una de las problemáticas actuales para nuestro país son las extorsiones, es el cobro de cupos, es el gota a gota, no solamente a aquel gran empresario, sino a los medianos, a los pequeños. Estamos en nuestros estudios con Jorge Delgado Aguirre, él es presidente de la Asociación Latinoamericana de Microfinanzas, de ALAMI, porque el tema de la delincuencia y el tema de los préstamos está directamente relacionado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Lorena, por la invitación. ¿Cómo se habla que normalmente la persona que recurre a esos préstamos gota a gota es aquella que no necesariamente está en el sistema financiero? ¿Cómo hacen ustedes para tratar de cambiar esa realidad? A ver, creo que hay que poner en contexto un poco por qué se producen estos hechos. A ver. En el 2021 el Congreso, a través de la Comisión de Economía, aprobó una ley del control de tasas de usura. A pesar de haber recibido informes de las instituciones, hicieron caso omiso. Y esto es lo que ha generado y ha impulsado y motivado que vengan estas organizaciones criminales a hacer los préstamos gota a gota. ¿Por qué? Porque las tasas que se entendían en ese momento, se decían que eran tasas usureras, no lo es, porque hoy día las tasas que oscilan en los préstamos gota a gota van de 800 a 2000%. Hemos podido ver en la entrevista anterior de que una persona que había recibido un préstamo de 800 soles paga 100 soles diarios. Claro. Si uno ve al mes son 3.000, entonces ya uno puede calcular la tasa al año cuánto es. Entonces, esto lo que ha generado y motivado es que estas organizaciones criminales comiencen a generar las extorsiones a través de los préstamos gota a gota, y si no les toman el préstamo gota a gota, les dicen que tienen que darle seguridad. Es importante cuando usted menciona el tema de la ley de la usura. Lo que se dijo en ese momento es que iba a encarecer el crédito y, por otro lado, hacer más complicado el acceso al crédito de aquel que se considera es una persona quizá un poco más riesgosa para prestarle dinero, porque su negocio tiene ciertas características, es de repente nuevo en el mercado, en el mundo financiero. Entonces, para entender un poquito, ¿qué plantean ustedes? Hay que eliminar esta ley, ustedes mencionan, de la usura. Así es, cuando se generó esta ley, las tasas de interés oscilaban entre 40 y 60%. Por lo tanto, no eran tasas de usura porque depende del riesgo, porque si una persona que tiene un salario, tiene una boleta, el riesgo es menor. Pero un empresario de la pequeña o microempresa que no paga impuestos, que no tiene un balance, que hay que, con el asesor de negocios hay que identificar más o menos su flujo de ingresos que le permitan ver si el negocio va a dar y si va a poder cubrir sus gastos de personas. Entonces, esas eran las tasas más altas que se podía dar en el mercado. Sin embargo, vemos hoy día que se cobran 2000%, 800%. Entonces, eso denota que si estas personas que usan dinero de lavado de activos y colocan a tasas que representan 800%, ellos miden que el riesgo de esa persona, de ese emprendedor, es mucho mayor que la que nosotros teníamos a la hora de colocarle a los emprendedores esas tasas de 60%, 55%. Es interesante también cuando menciona el tema de la seguridad. Se entiende seguridad como el pago de cupos. ¿Y eso cómo impacta a esa persona que tiene un préstamo con ustedes o que desea solicitar un préstamo con ustedes? No, el impacto es bastante grande porque eso no estaba considerado en sus flujos. Y como vemos, una persona tiene que pagar 100 soles diarios. ¿Qué negocio le va a permitir generar esos ingresos para poder atender sus obligaciones comunes de las instituciones financieras y otras que tengan? Entonces, lo que está haciendo es que muchos de esos negocios están cerrando. O sea, tema de inseguridad y a otros temas. Lo que dicen normalmente es, a ver, para poner un ejemplo, ¿no? Si tú ganas 100 soles, no te puedes endeudar más de 30 soles, ¿no es cierto? Eso es más o menos lo que deberías pagar. Pero en este caso, si yo tendría 30 soles para pagarles, ya no voy a tener 30 soles, porque voy a haber destinado parte de esos 30 soles al pago del cobro de cupos o al pago de esta red de gota a gota. Así es, efectivamente. Entonces, eso no estaba contemplado. Entonces, es un riesgo mayor para ellos, porque adicionalmente a que no estaba contemplado en sus flujos, si en el caso que tendría que pagarle, este emprendedor lo que va a tener que hacer es subir el precio de sus productos y como consecuencia de ello va a generar una inflación que no es la inflación porque ha subido los productos que ellos venden y se ven afectados, entonces muy pocos negocios van a poder durar con esa capacidad de generar esos ingresos para pagar la inseguridad que tienen hoy día y adicionalmente los préstamos que tienen adicionalmente. Entonces les está complicando la existencia. En vez de favorecerles, lo que ha hecho esta ley es complicarles la vida y volverlos de un modelo de esclavitud financiera de estas organizaciones criminales. Y eso es lo más triste, porque vemos además que no solamente es el pago recurrente y altísimo, sino las amenazas a la vida, cómo te atacan, te lanzan una granada.
Desde una microfinanciera, ¿cómo una persona puede acercarse? ¿Qué es lo que necesita? Porque muchas personas de repente aquí sabemos que la bancarización en el Perú es todavía un tema en el que tenemos que trabajar mucho más. Miren, lo que necesitamos es que esta ley se derogue. Y ya en la Comisión de Economía del Congreso ya fue aprobada y está para entrar, está en el Pleno para revisarse esta o la siguiente semana. Por lo tanto, lo que se pide es que esta ley se derogue, porque los impactos que han generado y la data que existe es que no ha beneficiado a nada. Lo que existe de data es que lo que vemos todos los días, de los asesinatos, chantajes, etcétera. Entonces el Congreso debe permitir nuevamente el acceso universal de las personas emprendedoras para que tomen sus propias decisiones, porque cuando un emprendedor, antes de que saliera esta ley, iba a cualquier institución, sean 5 o 4, y tomaba su decisión sobre cuál le convenía. Hoy día no puede tomar decisiones, por lo contrario, están chantajeados, amedrentados. No solamente eso, los asesores de negocios de las instituciones microfinancieras están siendo expuestos a amenazas también porque ellos han tomado, organizaciones criminales han tomado territorios donde existe mucho emprendedor y no les permiten ingresar porque son sus clientes de estas organizaciones criminales. Entonces, eso es lo complicado. O sea, ustedes también se ven amenazados por esas organizaciones criminales que no quieren perder, digamos, su cartera de clientes. Efectivamente, lo que están haciendo es controlando las zonas de tal manera que estos clientes no puedan ir a un asesor, no pueda ir a mirar y a ver cómo le puedo dar un préstamo productivo para estas personas. Entonces, este es un tema que se tiene que mirar y no podemos ser ajenos a ello ni el Congreso. Entonces, yo creo que el Congreso tiene que derogarla y el ministro del Interior también tiene que tomar cartas en el asunto, porque vemos todos los días crímenes, todos los días chantajes y no pasa nada. Y en este caso de la ley, usted menciona que ya se aprobó en comisión la derogatoria, tiene que ir al Pleno. Estamos un poco contra el tiempo porque el 15 acaba la legislatura y lo ideal para ustedes, entiendo, es que esto entre a trámite urgente. Con algunos congresistas han encontrado eco, han entendido a partir de la práctica que los problemas que ha traído. Sí, justamente la Comisión de Economía, en las conversaciones que hemos tenido, justamente a ellos han entendido claramente de esta situación, por eso que la han aprobado. Lo importante ahora es que en el Congreso los congresistas más bien incentiven la derogatoria, porque caso contrario estarían nuevamente incentivando y motivando a estas organizaciones criminales ilegales. Y lo que no podemos permitir en el país es que la ilegalidad sea formal. Que a veces parece, ¿no?, que termina siendo la que marca la pauta. Hacer un comentario para todas aquellas personas. Ustedes, los asesores financieros, entiendo que más se acercan a buscarlos, a tratar de ayudarlos en ese proceso de formalización. Como alguien que tiene una bodega, un pequeño negocio, que quiere tener un poco de dinero para comprar más productos, se acerca a ustedes. ¿Qué documentos necesita? Como usted bien menciona, no muchos están en esa gran formalidad que se exigiría en un banco, por ejemplo. Bueno, las instituciones microfinancieras tienen más de 30 años en el país y por lo tanto los emprendedores conocen, porque ha habido de generación en generación, cómo pueden abordar sus préstamos. Ellos pueden tener dos formas. Una, van a las instituciones de manera voluntaria a pedir un préstamo donde van a evaluar los temas, o otra es la forma que va el asesor de negocios, donde se formulan estos balances o estos estados de pérdida y ganancias para mirar si generan los flujos y sobre eso se salen los préstamos. Entonces, esto es un tema que es del día a día de las instituciones. Lo que pasa es que se les ha limitado ahora el acceso por esta ley de control de tasas, cuando las tasas que se cobran en promedio son de 45 a 50%. Entonces, lo único que está haciendo es perjudicando a estas personas porque ya no pueden tener acceso, porque a mayor riesgo tenemos que mirar que las instituciones microfinancieras tienen que cubrir los depósitos de los ahorristas para evitar una situación complicada para ellos. Entonces, claro, pero probablemente la ley se da, quiero pensar mejor, en el espíritu más asociado a la tarjeta de crédito, ¿no? A los intereses vinculados a la tarjeta, a cómo si dispones efectivo, a veces hay una tasa, otra tasa, depende de la tarjeta, es más o menos cara. Pero esto terminó impactando a los préstamos, a aquel pequeño o a aquel que era primera vez que solicitaba un desembolso de dinero y que ha terminado siendo ajeno a esa realidad. Mira, desde hace 30 años los clientes que acceden a las instituciones microfinancieras, cuando cumplen con su cronograma de pago formalmente y normalmente,
no tienen mayor problema. Por el contrario, la tasa va reduciéndose porque cuando una institución ve que hay un cliente que está en la otra institución y viene cumpliendo, lo primero que va a hacer es llamarlo por teléfono o abordarlo para decirle, vente conmigo que te doy una tasa de interés menor. Entonces eso ha sido la gradualidad y la permanencia. Entonces no tenía sentido generar una ley de control de tasas de usura en ese momento. Yo no sé a quién ha beneficiado, porque no ha beneficiado a ninguno de los emprendedores y no existe data alguna que indique que se ha beneficiado a alguien. No existe. Lo vemos en todos los noticieros, todos los días, lo que está sucediendo. ¿Cómo va la estadística de la morosidad? La cantidad de personas que en estos momentos tienen préstamos en microfinancieras. La morosidad normalmente estaba entre 3,5 o 4. Estamos en 6, 7%. ¿Ha subido? Ha subido por diferentes factores. Uno por esto, porque claro, los emprendedores tienen menos capacidad de pago porque tienen que atender las obligaciones de estas organizaciones criminales, porque si no están sujetos a alarma. Entonces eso está generando que los pagos también se estén demorando o tengan problemas. El otro factor es que la economía tampoco está creciendo y favoreciendo los bolsillos de las personas. Por lo tanto, también es otro efecto adicional, pero creo que el otro efecto es como consecuencia y los emprendedores saben cómo manejarse cuando las economías están un poco restringidas. Pero lo que no pueden administrar es la ilegalidad, no pueden administrar los chantajes, la criminalidad y a los que están expuestos. Usted mencionaba justamente a aquellos asesores comerciales de las microfinancieras que se ven amenazados porque las zonas están lotizadas. ¿Cuáles son esas zonas que ustedes han detectado como tomadas por la delincuencia? Bueno, las instituciones están en todo el país. Pero si hablamos de Lima, está claramente identificado que las zonas de San Juan del Lurigancho, el Rimas, hasta Martín de Porras, hasta Guantinsuyo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, son zonas donde están los emprendimientos. Entonces es donde justamente vemos en los noticieros, donde están abocados a hacer los chantajes, la criminalidad, la extorsión, etc. Esas son las zonas. Y así sucede en cada una de las provincias donde estas personas están actuando. Y si hablamos del Perú, además de Lima, ¿dónde encuentran? Bueno, tenemos Trujillo, tenemos Piura, están en todos lados. Hoy día están en todos lados. O sea, al final de cuentas, esto ha sido explosivo y justamente esta ley lo único que ha sido es promover e incentivar que estas organizaciones llegaran, porque vienen desde Colombia y a las cuales se han unido bandas venezolanas y a las cuales también hay bandas peruanas. Entonces esto está siendo un tema muy mayúsculo a lo que debería haber, se supone, sido esta ley favoreciendo a los emprendedores, ¿no? Muchísimas gracias por conversar con nosotros, por contarnos un poco los problemas alrededor de una ley que esperamos pueda ser derogada. Muchísimas gracias a Jorge Antonio Delgado, presidente de ALAMI. Muchas gracias por la información que nos ha dado. Nosotros les contamos más.